Somos Ecuador, con Richard Macías, siempre tu voz. Amigos, este es el editorial de la mañana. El Ecuador no aguanta más el saqueo eléctrico que pone a temblar a Carondelet. La paciencia del pueblo ecuatoriano se agotó. El país está cansado de escuchar discursos maquillados mientras las instituciones se hunden en sospechas de corrupción. Contratos oscuros y millonarios de dólares desapareciendo como humo en medio de una crisis energética que golpeó brutalmente a miles de familias. Hoy, el nombre de la exministra Inés Manzano no solo aparece en el centro de una tormenta política, aparece rodeado de acusaciones gravísimas que estremecen al Ecuador entero y que podrían convertirse en uno de los mayores escándalos del actual gobierno. Fíjense ustedes, porque aquí no estamos hablando de errores administrativos menores. No. Aquí se habla de un presunto desfalco de hasta 150 millones de dólares. 150 millones. Dinero que pertenecía al pueblo ecuatoriano. Dinero que pudo servir para hospitales, carreteras, seguridad, educación y generación eléctrica real. Pero mientras el país sufría apagones, incertidumbre y desesperación, hoy empiezan a aparecer denuncias que revelan pagos millonarios, contratos cuestionados y una estructura que, según la oposición, habría operado bajo un silencio cómplice desde las más altas esferas del poder. Y lo más indignante es que el pueblo vuelve a ver la misma película de siempre. Cuando los ciudadanos denuncian, los persiguen. Cuando los periodistas investigan, los atacan. Cuando, escuchen bien, los asambleístas fiscalizan, los llaman desestabilizadores. Pero cuando aparecen contratos multimillonarios bajo sospecha, ahí sí llega el silencio. Un silencio frío, un silencio conveniente, un silencio que huele peligrosamente a protección política. El anuncio del juicio político contra Inés Manzano no es cualquier noticia legislativa. Esto es una bomba política que acaba de explotar en el corazón de Carondelet. Porque si las denuncias se sostienen, el país estaría frente a un entramado de irresponsabilidad institucional y de dimensiones gigantescas. Y la pregunta que hoy retumba en cada rincón del Ecuador es demoledora. ¿Quién autorizó los pagos? ¿Quién permitió los desembolsos? ¿Quién ignoró las alertas? ¿Quién decidió mirar hacia otro lado mientras el país se apagaba? Aquí hay algo que todavía es más grave. Según las denuncias, existían alertas tempranas, existían observaciones, existían indicios de irregularidades y aún así el dinero siguió fluyendo. Eso ya no puede disfrazarse de descuido. Eso no puede venderse como fallas técnicas cuando millones salen del Estado pese a las advertencias. Pese a las advertencias. Sí, señores, hoy el país tiene derecho a sospechar que hubo una maquinaria diseñada para beneficiar intereses privados mientras el Ecuador entero pagaba las consecuencias. Y mientras esto y todo esto ocurre, la ciudadanía observa otro espectáculo indignante. Una justicia que parece actuar con unos a velocidad brutal y contra otros con una lentitud sospechosa. Esa es la percepción que hoy destruye la confianza institucional. Porque resulta increíble que quienes denunciaron irregularidades terminen perseguidos mientras los altos responsables políticos continúan libres, blindados y protegidos
por estructuras de poder. El Ecuador está viviendo una crisis mucho más profunda que una pelea política. Estamos frente a una crisis moral, una crisis institucional, una crisis de credibilidad absoluta. Porque el ciudadano común ya no sabe si las instituciones trabajan para defender al pueblo o para proteger a las élites del poder. Y cuando la gente pierde la confianza en la justicia, en el gobierno y en los organismos de control, el país entero entra en una zona extremadamente peligrosa. Aquí no se trata de defender partidos políticos, no se trata de camisetas ideológicas, no se trata de correísmo, anticorreísmo u oficialismo. Se trata de algo más grande, el derecho del pueblo ecuatoriano a saber qué pasó con su dinero, el derecho del ciudadano a exigir transparencia, el derecho del país a conocer quiénes destruyeron la estabilidad energética mientras millones de ecuatorianos sufrían apagones, pérdidas económicas y desesperación. Porque mientras el gobierno hablaba de soluciones, la realidad era otra. Comercios quebrados, familias afectadas, empresas paralizadas, emprendedores perdiendo prácticamente todo. Y ahora, en medio de ese sufrimiento nacional, aparecen denuncias que hablan de contratos oscuros y posibles perjuicios multimillonarios. Eso es lo que enciende la furia popular. Eso es lo que convierte este caso en una amenaza política gigantesca para el régimen. Y atención a esto. El juicio político contra Inés Manzano también pondrá a prueba a la Asamblea Nacional. Ahí veremos quiénes realmente quieren fiscalizar y quiénes solo quieren negociar bajo la mesa. Ahí veremos quiénes defienden al país y quiénes prefieren proteger cuotas de poder. Porque el Ecuador está mirando. El pueblo está cansado. Y esta vez la indignación social podría convertirse en una presión nacional imposible de contener. Ya no bastan ruedas de prensa. Ya no bastan discursos elegantes. Ya no bastan voceros intentando minimizar el escándalo. El país exige respuestas concretas. El país exige documentos. El país exige responsables. Y sobre todo, el país exige cárcel para quienes hayan jugado con los recursos públicos. Porque si estas acusaciones quedan en la impunidad, el mensaje será devastador, que en Ecuador robar millones desde el poder no tiene consecuencias y que sería el golpe final contra la poca confianza que aún sobrevive en las instituciones nacionales. Hoy, el Ecuador está observando una batalla que definirá mucho más que el futuro político de una exministra. Lo que está en juego es la credibilidad del Estado, de ese Estado entero, completo. Lo que está en juego es saber si todavía existe justicia para los poderosos. Lo que está en juego es demostrar si el país puede limpiar sus instituciones o si seguirá atrapado en el pantano de la corrupción eterna. Y mientras las acusaciones siguen creciendo, una frase empieza a convertirse en el grito de millones de ecuatorianos indignados. El pueblo ya no quiere discursos, el pueblo quiere responsables. Así de simple. Este ha sido nuestro editorial de este día. Gracias por estar con nosotros siempre. Un abrazo. Editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz.